Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado que la oración es la llave que abre las puertas del cielo? Es cierto, la oración tiene un poder inimaginable. Pero, ¿estamos orando de la manera correcta? ¿Estamos aprovechando al máximo este regalo tan preciado que Dios nos ha dado? Orar es mucho más que pedirle cosas a Dios. Es una conversación sincera con nuestro Padre Celestial. Es abrirle nuestro corazón, compartir nuestras alegrías, tristezas, temores y esperanzas. Es buscar su guía, su consuelo y su fortaleza. En este video, vamos a descubrir juntos la manera correcta de acercarnos a Dios en oración, según las enseñanzas de la Biblia. Aprenderemos cómo fortalecer nuestra relación con Él a través de la oración y cómo experimentar su poder transformador en nuestras vidas. Acompáñenme en este viaje de fe. Jesús, en su infinita sabiduría y amor, nos dejó un manual de oración perfecto, el Padre Nuestro. En Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, encontramos esta hermosa oración que no solo nos enseña a orar, sino que también revela el corazón de Dios. Primero, Jesús nos enseña a reconocer la grandeza y santidad de Dios al decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Debemos acercarnos a Él con reverencia, reconociendo quién es Él, nuestro Padre amoroso, todopoderoso y digno de toda nuestra adoración. Luego, Jesús nos guía a pedir que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. Esto implica rendir nuestros deseos a los suyos, confiando en que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Debemos buscar su guía en cada área de nuestra vida y pedirle que nos ayude a vivir de acuerdo a su plan perfecto. Jesús también nos enseña a depender de Dios para nuestras necesidades diarias. Danos hoy nuestro pan de cada día, le pedimos. Esto no significa que no debamos trabajar o esforzarnos, sino que reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él y que confiamos en su provisión. El perdón es otro elemento fundamental en la oración. Jesús nos dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos pedir perdón por nuestros pecados, pero también estar dispuestos a perdonar a quienes nos han ofendido. El perdón libera nuestro corazón y nos acerca más a Dios. Finalmente, Jesús nos enseña a pedir protección contra la tentación y el mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oramos. Reconocemos nuestra fragilidad humana y buscamos la fuerza de Dios para vencer las pruebas y tentaciones que enfrentamos cada día. El Padre Nuestro es mucho más que una simple oración para memorizar. Es una guía práctica que nos enseña a orar con el corazón, a conectarnos con Dios de una manera profunda y a vivir una vida que le agrada. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 13, encontramos la historia de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era un fariseo, orgulloso de su propia justicia, y el otro un publicano, humillado por sus pecados. El fariseo oraba jactándose de sus buenas obras, mientras que el publicano ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, golpeaba su pecho y decía: Dios, ten compasión de mí, pecador. Jesús mismo nos dice que el publicano regresó a su casa justificado, no por sus méritos, sino por su humildad. Hermanos, Dios no se deja impresionar por nuestras palabras elocuentes, ni por nuestras largas listas de peticiones. Lo que realmente conmueve su corazón es la humildad. Cuando nos acercamos a Él reconociendo nuestra necesidad, nuestra dependencia absoluta de su gracia y misericordia, Él nos escucha con atención y responde con amor. La humildad no es sinónimo de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Es reconocer que sin Dios no somos nada y que todo lo bueno que hay en nosotros proviene de Él. Es despojarnos de nuestro ego, de nuestro orgullo, y ponernos en las manos amorosas de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos cultivar la humildad en nuestra vida diaria? Sirviendo a los demás, reconociendo nuestros errores, estando dispuestos a aprender y a crecer. La humildad es un camino de por vida, pero cada paso que damos en esa dirección nos acerca más al corazón de Dios. Recordemos las palabras de Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Cuando nos humillamos delante de Dios, Él nos levanta, nos llena de su paz y nos concede la victoria. Capítulo 3. La Biblia no solo nos enseña cómo orar, sino que también nos da las palabras para hacerlo. En el Salmo 119, versículo 105, leemos:
Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestra senda, nos guía por el camino correcto y también llena de poder nuestras oraciones. Cuando oramos con la palabra de Dios, estamos declarando sus promesas, sus verdades eternas, sobre nuestras vidas y las de aquellos por quienes oramos. La Biblia dice en Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Al orar con la palabra, nuestras palabras adquieren una nueva dimensión. Ya no son solo nuestros deseos o pensamientos, sino que están respaldadas por la autoridad de la palabra de Dios. Es como si estuviéramos presentando ante el trono de la gracia las mismas palabras que Dios ha pronunciado. ¿Cómo podemos orar con la palabra de Dios? Podemos usar versículos bíblicos que se apliquen a nuestra situación. Podemos meditar en pasajes de la Escritura y dejar que ellos inspiren nuestras oraciones. Podemos incluso escribir nuestras propias oraciones basándonos en la palabra de Dios. Por ejemplo, si estamos pasando por un momento de enfermedad, podemos orar con el Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Si estamos luchando contra el miedo, podemos declarar Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La próxima vez que ores, recuerda el poder de la palabra de Dios. Deja que ella sea tu guía, tu inspiración y tu arma espiritual. Ora con fe, declarando las promesas de Dios sobre tu vida, y verás cómo Él responde con poder y fidelidad. Capítulo 4. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesús nos dice: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La fe es la clave para ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Orar sin fe es como sembrar una semilla sin tierra fértil. Puede que la semilla sea buena, pero si no hay un terreno adecuado donde pueda germinar y crecer, nunca dará fruto. La fe es el terreno donde la semilla de la oración echa raíces y produce el milagro. La fe no es una emoción, ni un sentimiento pasajero. La fe es una confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios, en su amor incondicional y en su poder ilimitado. Es creer que Él escucha nuestras oraciones, que se preocupa por nosotros y que responderá a su tiempo y a su manera. En Hebreos 11, versículo 1, se nos dice: Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la seguridad de que lo que Dios ha prometido lo cumplirá, aunque todavía no lo veamos con nuestros ojos físicos. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? Meditando en la palabra de Dios, recordando sus promesas y sus milagros pasados. También podemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe, como hizo el padre del niño endemoniado que le dijo a Jesús: Creo, ayuda a mi incredulidad. Hermanos, no nos cansemos de orar con fe. Aunque las circunstancias parezcan adversas, aunque la respuesta se demore, no dudemos del amor y la fidelidad de Dios. Recordemos que para Dios nada es imposible y que Él es galardonador de los que le buscan con diligencia. Hermanos, la oración es un regalo invaluable que Dios nos ha dado. Es un canal directo de comunicación con nuestro Creador, una oportunidad para acercarnos a Él con confianza, para desahogarnos, para pedir su guía, su consuelo y su fortaleza. Cuando oras con fe y conforme a la voluntad de Dios, Él obra poderosamente en tu vida. No importa cuán grandes o pequeños sean tus problemas, Dios está listo para escucharte y ayudarte. Él nunca te dejará ni te desamparará. ¿Tienes una petición especial? Escribe amén en los comentarios y oremos juntos. Si este mensaje te ha sido de bendición, suscríbete y comparte con alguien que lo necesite. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.